Ramón Marrero Aristi, en busca del enganche. El par de campesinos no podía transitar por las congestionadas aceras de la calle El Conde. ¿Cuánta gente vale? Aquí el que se pierde no aparece, dijo uno. Y nosotros no estaremos perdidos, respondió el compañero. Ellos, si pudiéramos allá a don Domingo. Pero ¿y a quién se le pregunta aquí? Caracha, no cotará llamar a cualquiera. El más alto, mozo de unos 22 años, fornido en cuerpo de camisa, con pantalón amarillo y sombrero de fieltro muy viejo y con las alas caídas, se dirigió a un transeúnte. Oiga, amigo. Era un joven vestido a la moda. Lucía un traje de casimir gris, lleno de tachones y bolsillos. No les hizo caso. Gente parejera, hermano, comentó el campesino. No se lleve de eso, respondió el otro. Hay que preguntar. Era este regordete, vestía igual que el compañero y tenía en el pómulo derecho una pequeña cicatriz. Se veía que el otro le llevaba unos 2 años. Volvió el más alto a la carga. Ahora se dirigía a un hombre de unos 50 años. Oiga, don, un semáforo había dado paso a 8 automóviles que esperaban la luz verde. Y fue tal el tráfago que produjo el arranque de las 8 máquinas con sus resuellos, con su bramar, que la voz del campesino se perdió. Gritaron las bocinas de 3 guaguas, chilló un vendedor de billetes, un muchacho de esos que no tiene hogar y que no respetan a nadie, fue a dar de cabeza contra el más alto de los mocetones. Muchacho el diablo, desgraciado. El chico se puso en pie, miró azorado a los dos vales, soltó la carcajada y le gritó pate puerco. Dicho esto, se lanzó a cruzar la calle a toda velocidad. Los campesinos no sabían qué partido tomar. El semáforo les había dado paso a 6 vehículos más. Una motocicleta del ejército metía un ruido atroz y no dejaba oír nada. Los pobres mozos estaban atolondrados, llenos de ira, provocando la risa de esa ola humana, provocando la risa de esa ola humana que pasaba. Gente segura de sí, que sabía hacia dónde iba, que cruzaba entre los automóviles sin equivocar sus pasos, sin titubear, bien vestida. Mire, vale, dijo el más grande como si fuera a llorar, larguémonos a otro sitio. El otro no respondió, pero era presa de la misma amargura que dominaba a su compañero. Lucharon un poco con el gentío y luego echaron a andar por una calle transversal de menos tránsito. Se fueron en dirección norte. Parte 2. Allá en la sección poca gente es rica, o mejor dicho, quizá no haya gente rica. Un central azucarero acaparó casi toda la tierra. Hay grandes montes de miles de tarea que aún no han sido derribados y que posiblemente no lo serán durante mucho tiempo. Hay extensos potreros llenos de ganado, cuyos cuernos están numerados, porque es tanto que no se le puede conocer como a las reses de la gente pobre por la vaquita joca o el novillo prieto. Y hay inmensos cañaverales que se unen con el cielo. Fuera de todo eso, que está cerca del alambres, quizá no haya cosa que valga la pena. La demás tierras es de las pocas gentes acomodadas del lugar y del pueblo. Y esos gustan más de hacer potrero para criar ganado que conucos para cosechar frutos. Las reses con mejor negocio. Dan leche y se venden a buen precio. Las cosechas se pierden con mucha frecuencia 1 y 2 veces y no se recupera jamás el dinero invertido. Los que cultivan la tierra lo hacen casi exclusivamente para comer de ella. Si venden alguna carga en la finca, solo les sirve si venden alguna carga en la finca, solo les sirve para comprar un pantalón, una colcha o, de tiempo en tiempo, un frasco de medicina y unos zapatos. De esas tierras son Mon y Andrés, hermanos a quienes les faltó el padre estando pequeño. Lo mataron los gavilleros.
los mismos que azotaron los campos del este y que hicieron tanto daño a la gente humilde que no pudo pagarles. La madre los crió trabajando. Tenían un pedazo de tierra sin documento. Allí fueron creciendo sin pensar que fuera posible llegar a no tener terrenos y luego verse en el aire como la hoja que cae del árbol, hasta que un día se dieron cuenta de que les habían cercado lo que creyeron suyo y oyeron a un notario decirle que aquello nunca había sido de su propiedad, que ahí estaba la ley para comprobarlo. Para la gente del campo, lo que no está al alcance de sus conocimientos es un misterio ante el cual hay que doblegarse sin intentar defensa. Por consideración, el propietario de todo aquello, por consideración, el propietario de todo aquello, un tal don Gregorio, los dejó seguir viviendo allí. Era aquel un hombre que en el pueblo ocupaba el primer lugar, después de la patrona. La gente hablaba de él casi con devoción, como si hiciera milagros o fuera un ente sobrenatural. Mon y Andrés no pensaron en guardarle rencor. Allá hallaban que todo era natural y posiblemente su devoción y respeto hacia él crecieron más. Pero de súbito se encontraron con que había perdido el deseo de trabajar y ya no le tenían ningún cariño a aquella tierra, que para ellos lo fue todo cierta vez, la que estaba pagada, la que estaba pegada a ese lugar y seguramente moriría ella allí, la que estaba pegada a ese lugar y seguramente moriría allí. Era la madre, una viejecita que hacía pequeños conucos y los mantenía limpios y deshiervando ella misma. Aquella agricultura no podía extenderse porque la tierra era ajena y aunque se pudiera, no producía placer ver un platanar sobre terreno que no era propio y que el día menos pensado sería reclamado por el dueño sin que nadie se pudiera oponer. Hubo que buscar la vida fuera del conuco, que para día era menor. Hubo que buscar la vida fuera del conuco, que cada día era menor y que a no ser por la vieja ya estaría completamente abandonado. Necesariamente fue echar días de trabajo, arriar ganado hasta los pueblos vecinos, ir a la finca para ganar una chiripita y sacar la cédula. Pero ese trabajo tampoco era estable, ni tenía porvenir. Andrés y Mon cada día eran más hombre y estaban más necesitados. La madre se hacía más vieja. Ella sí que podía quedarse durante el resto de sus días, que no eran muchos, en el peladito que tenían en las tierras del Don. Pero a ellos les sentaba mejor probar suerte. Lo habían oído decir varias veces. Se está enganchando gente, quieren hombre para el ejército. Y eso, que primero solamente llamó su atención, luego llenó sus mentes, sus vidas, hasta convertirse en una obsesión. El ejército, eso era diferente a pasarse la vida de peón, recibiendo órdenes y hasta palabras pasadas. El guardia era jefe. El guardia no paga cédula. Era bien recibido en todas partes. Portaba un rifle y no hacía trabajo pesados, porque eso de andar de un lugar a otro no era trabajo para un hombre que hubiera hecho una tumba, para quien hubiera amanecido arriando ganado mañoso por caminos estrechos entre montes sin cerca. Aquello era como no hacer nada. Venían las voces. Engancharon a Nicasio, el de la concha. Lo recomendó don Gregorio. Dizque a Nicasio, qué tollo. Ellos podían engancharse. ¿Por qué no? Había que buscar la recomendación y luego vender lo que fuera necesario para reunir los 2 pesos del pasaje y algunos centavos más. Había que caminar de vida. Había que cambiar de vida. Era necesario partir. Vendieron el marrano y 2 cargas. Dejaron casi sin raíces el cuadro de batatas. Hicieron 6 pesos. Llegaron al pueblo. Fueron donde don Gregorio. Este les dio la milagrosa carta que los haría soldados. Llevaban en el seno aquel papel como si llevaran una recomendación firmada por el mismo Dios. Muy seguro de su buena suerte, partieron hacia la capital.
Parte 3. La realidad es diferente de los sueños. ¿Cuánta gente viene a la capital? No se imaginaron nada semejante. Mon y Andrés creyeron que hallarían con suma facilidad a un conocido suyo a quien pensaban utilizar para que les hiciera llegar aquella carta a su destino. Pero hasta aquel mediodía no lo habían encontrado. Hacía 4 horas que vagaban por las partes altas de la ciudad. Se detenían donde quiera que encontraban una persona a quien se le pudiera preguntar. Generalmente se dirigían a aquellas que miraban cualquier cosa desde las puertas de sus casas. Así le hablaron a una mujer. Oiga, doña, ¿usted nos haría el favor de decirnos a dónde vive don Domingo Montero? La mujer era amable y le preguntó, ¿quién es él? Don Domingo, respondió Andrés, un hombre del pueblo de nosotros. La mujer los miró y luego, con cierta indulgencia, les volvió a preguntar, ¿vive en esta calle? Está aquí en la capital. No sabía qué decirles. Pensó un poco antes de pronunciar palabras. Al fin respondió, es difícil ayudarlo. Aquí no vive. No le dijo más. No les dijo más. Los vales siguieron andando. Hallaron a otra mujer. Era muy linda. Le quisieron hablar, pero ésta no le prestó atención. Entró a su casa y los dejó plantados con la palabra en la boca. De todas las humillaciones recibidas hasta ese momento, fue aquella la que más les dolió. Sin embargo, siguieron buscando. Vieron a un hombre que tenía cara de bueno. Se dirigieron a él. Mire, don, ¿nos haría el favor de decirnos a dónde vive el señor que se llama don Domingo Montero? Bajitoncito él, que tiene mucho gallo y está empleado. El interpelado sonrió con cierta ironía y les dijo, cualquiera lo averigua. Y volviéndole la espalda echó a andar. Hallaron otro. Tenía la cara de pícaro. Era un sujeto de buen humor. Le dirigieron la pregunta. El individuo los miró de pie a cabeza. Fingió que hacía un esfuerzo por recordar y al fin les dijo, allí mismo, sigan esta calle, cojan aquella a la izquierda, caminen de frente, cuenten 6 casas a la derecha y allí es. Les invadió una alegría que casi los dejaba hablar, que casi no los dejaba hablar. Ni siquiera dieron las gracias. El hombre se les borró inmediatamente. Iban comentando emocionados. Usted ve, vale, niño que no llora. Eso decía Andrés. Mon respondía, ya se lo decía, que había que preguntar. Siguieron las instrucciones. Llegaron a la casa. No había modo de confundirla. Llamaron. Por una puerta muy ancha Llamaron. Por una puerta muy ancha que estaba entreabierta salió un hombre todo sucio de grasa. Traía un hierro en una mano. Estaba malhumorado y se veía que acababa de interrumpir su trabajo para atender a aquella llamada. ¿Qué quieren? Preguntó secamente. ¿No está don Domingo? Inquirió Andrés. ¿Qué don Domingo ni don Domingo? Eso es un garaje. Pero a nosotros nos dijeron. El hombre les estrelló la puerta en las narices y no oyó más. Iba echando pestes. Los campesinos no tardaron en comprender. Ya no preguntarían más. La gente es demasiado cruel. Parte 4. Había llegado la noche y los mozos estaban cansados de andar. Tenían hambre. No sabían dónde iban a dormir. Tampoco Tampoco chaco que uno trujo vale. Tampoco chaco que uno trujo vale, comentaba Andrés. Y tanta gente desgraciada, respondió el otro. Volvían nuevamente hacia el centro de la ciudad. Ya las luces eléctricas estaban encendidas. ¡Cuánto brillo! Sus pupilas no estaban acostumbradas a tanta claridad. Después de todo, pensaban, eran muy tranquilas aquellas noches del bohío, cerca del fogón, fumando un bolo, hablando de cualquier cosa o refiriendo historias. Estaba lejos aquello. No parecía posible que alguna vez hubiera sido realidad. Las cosas ahora
Las cosas ahora se veían diferentes. Sentían como que los habían arrancado de cuajo. Los invadía una sensación de estar en el aire. La guardia, Don Domingo, nada parecía verdad. Ni esas mismas calles, llenas de gente y de luces, tenían aspecto de cosa real. Todo era vago. Andrés habló. Todas las calles son iguales, mon. No son iguales, por Dios. Usted es muy sonso. Es que nosotros no la conocemos. Eso era lo que yo quería decir. Mon estaba impaciente, inconforme, con deseos de estallar. No hable usted pendeja, respondió. No estaba satisfecho. Le dolía haber dicho aquello, pero ¿qué otra cosa podía decir? Era tan tonto Andrés, y todo lo que estaba sucediendo era insufrible. El hermano no respondió. Quedó un momento en silencio. Pasado desanimado, como una pena, exclamó: No se apure, Mon, tenga paciencia. Siguió en silencio el otro. Apareció ante ellos una calle con más gente que todas las que habían visto. Apareció ante ellos una calle con más gente que todas las que habían visto. Por allí apenas se podía transitar. Camiones, pequeñas carretillas, pulperías, polvos, carretillas y gente como nadie soñó ver. Había más que en la calle El Conde, porque aquí los vehículos se abrían paso a fuerza de bocina. Andrés iba a preguntar, pero lo contuvo el recuerdo de sus últimos fracasos. Unas mujeres que había en la próxima esquina le dijeron la verdad. Unas mujeres que había en la próxima esquina le dirigieron la palabra. Unas mujeres que había en la próxima esquina le dirigieron la palabra. Ven acá, lindo. Oye, papacito. Las había de todo tipo. Una de muy baja estatura, blanca, desteñida, sin dientes, pintarrajeada como una máscara, otra gruesa como un tonel, otra más de cintura delgada y nalgas estupendas. Esa era la que hablaba. Vestían trajes de seda artificial muy usados, ceñidos, ceñidos y largos. Mon se acercó con ella que le dirigía, Mon se acercó con aquella que le dirigía la palabra a su hermano y lleno de ira borboteó. Mire, salteadora, vaya a robarle a su pai. Las mujeres se sintieron ofendidas y despachadas lo insultaron a coro despiadadamente. Vale del diablo, desgraciado, dichoso tú. Mon sintió como que le tiraban de los cabellos. Iba a cometer una barbaridad. ¡Bando de puta! Suerte a un policía, el agente intervino y evitó la pelea. Amonestó a las mujeres y le dijo al campesino, y usted aprenda a tratar a la gente. Si viene del campo, coja al paso. Si viene del campo, coja al paso. Mon se ahogaba en ira. Con una mirada se lo dijo todo a Andrés. Este era presa de un sordo rencor. Los dos siguieron calle abajo. Iban casi ciegos. Ya no les impresionaba nada, ni la gente, ni los vehículos, ni las luces. Sentíanse más arriba de todos los hombres. Quizás no tenían un concepto definido de su estado, ni mucho menos podrían explicarlo, pero teníanse más arriba de todos los hombres. A poco caminar, apareció a sus ojos un mercado, fuente, fuente manejadora. A poco caminar apareció a sus ojos un mercado, fuente emanadora de aquel gentío y de aquel bullicio. Fueron, a paso firme, derechamente hacia un puesto de fritos. Parte 5. Era el día siguiente. En el cuarto de baño de un segundo piso en una casa ocupada por estudiantes, se oía la voz de un campesino. Nosotros seguíamos trabajando en el fondo, pero desde que el notario dijo que la tierra eran de don Gregorio, no pudimos hacer, no pudimos hacer casi nada. Los ricos no se cansan de tener. Ya él lo quería todo. No hay quien viva con los dueños de terreno.
Uno no puede tener un animalito, porque desde que le ven un vasito de potrero, uno no puede tener ni un animalito, porque desde que le ven un vasito de potrero, de una vez le echan mano. Y como uno no es dueño, o deja el sitio o lo pierde. El que hablaba era Andrés. En la bañera, un joven de unos 25 años, desnudo, se enjabonaba y oía al campesino sin hablar. En la puerta entreabierta, con la cabeza metida en el cuarto, Mon, callado, permanecía sin tomar ninguna resolución. Andrés seguía explicando. Uno se cansa de trabajar. Si te descuida, cuando viene a ver, el día menos pensado tiene una mujer y un bando de muchachos. Y si no ha heredado tierra, o si la ha heredado sin papeles como nosotros, no tiene a dónde vivir. Y entonces, usted sabe que la finca es el colmo. Nadie se va a pasar la vida echando dita, dita de trabajo o arriando recesita. Hay que buscar otra cosa. Y sin saber de letra, ¿qué le queda a uno? Para eso mejor se engancha a la guardia, que ahí tan siquiera no se mata uno tanto. Andrés seguía aquello lentamente, como dejando caer las frases. El hombre de la bañera, totalmente enjabonado, abrió la ducha y comenzó a lavarse sin responder. El campesino volvió a decir, Don Gregorio no dio este papel y quitándose el sombrero sacó de este un sobre largo. Sacamos dos certificados de buena conducta. Sacamos dos certificados de buena conducta de a peso cada uno. Esto es para generar jefe en la fuerza. ¿Qué le parece a usted? El de la bañera seguía echándose agua. Por fin terminó de bañarse y comenzó a escurrirse con las manos. Al fin dijo, sin mirar al campesino, ahora veremos. Alcanzó la toalla y comenzó a secarse. Luego extendió el brazo y cogió unos calzoncillos y una camiseta que colgaban de un clavo. Cuando se los hubo puesto, les dijo al vale, deja ver. Cogió los papeles, los miró sin interés y como si quisiera salir pronto de los campesinos, les dijo, vayan a la fortaleza, colóquense detrás del centinela y díganle que llame al cabo de servicio. Entréguenle la carta y pídanle que se la lleve al general. Él les dirá lo que deben hacer. Andrés estaba optimista. Ja, no. Desde que vea la firma de don Gregorio, no hay que hablar. Ese es un enganche seguro. Vayan, vayan, replicó el hombre como si le molestaran, volviéndoles la espalda. Andrés se volvió lentamente. Mon se movió al fin y dejó paso. Se encaminaron hacia la escalera murmurando algo. Miguelito era del este. Se había encontrado con aquellos campesinos durante la noche anterior. Poco más o menos eran las 8. Si le hubieran preguntado por qué cogió una calle que da al hospedaje, no lo hubiera sabido decir. Quería perder una hora y se fue por ahí. Pasaba frente al mercado mientras se abría paso entre la gente que llenaba las aceras. Pensaba en cualquier cosa, menos en lo que tenía delante. En eso oyó una voz. Don Miguelito. Siguió de largo. Hay tantos que se llaman Miguelito. No se le ocurrió pensar que lo llamaban a él, pero nuevamente sonó la voz. Don Miguelito, es con usted. Volvió la cara. Un campesino se le acercaba casi corriendo. Tropezaba con la gente, pero no se enteraba de ello. Iba abriéndose paso con la vista fija en él. En pocos segundos lo tuvo enfrente, con una sonrisa que le llenaba toda la boca. El vale le extendió una mano ruda, ancha. Caramba, don Miguelito, ¿cómo está usted? Cogió esa mano y con cierta reserva respondió. Así, regular. Aquella cara no le era del todo extraña, pero era a pesar de ello, pero a pesar, aquella cara no le era del todo extraña, pero a pesar de ello no acababa de reconocerla. Decía al campesino, nosotros, decía el campesino, nosotros estamos aquí de esta madrugada. Vinomo, vinomo en un camión y hasta esta hora no hemos encontrado gente conocida.
Suerte que al verlo a usted todavía no acertaba a saber quién le hablaba. Sin embargo, su cara le era familiar. Comenzó a pensar, ah, aquel hombre podía haber sido peón en su casa. Así tenía que ser. Pero, ¿qué buscaría allí? Resolvió preguntarle. ¿Y de dónde viene ahora? ¿Y de dónde viene ahora? Pero, don Miguelito, exclamó el vale, usted no me conoce, no se acuerda de André, el de Ruperta. ¿De dónde voy a venir? ¿De a dónde voy a venir? ¿De a dónde voy a venir? De allá, no hace 15 días que le jarrí el último ganado a don Miguel. No se había equivocado. Don Miguel era su padre. Ya estaba en el asunto. Ah, sí. ¿Y en qué andas por aquí? Andamos, don Miguelito, porque Mon está conmigo. Mírelo ahí. ¿No lo conoce ya? Miguelito volvió la cara y se encontró con el otro campesino que estaba casi a su espalda, silencioso. ¿Qué tal, don Miguel? Se le anticipó. Oh, Mon, ¿tú también estás aquí? Sí, hombre, siguió diciendo Andrés. También, sí, hombre, siguió diciendo Andrés. Estamos buscando enganche. Desde esta madrugada, desde esta madruga andamos atrae don Domingo. Todo ha sido preguntar y más preguntar, pero pero no nos hallado una persona capaz de decirnos a dónde vive aquí. El rostro del campesino se contrajo. Miguelito cortó. Supóngase, aquí no es como en el pueblo, se hace más difícil hallar a una persona. Don Domingo, don Domingo no vive en la capital. Al oír esto, los campesinos quedaron desolados, casi consternados. Se diría que le había faltado tierra debajo de los pies. Y ahora, exclamó Andrés, como con pánico. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Dijo Mon. Al instante Miguelito se enteró de una cosa que no se había definido desde un principio. Aquella gente tendría que ser socorrida por él. Mire el diantre, dijo Andrés. Y nosotros que veníamos a donde él para que nos diera posa. Trujimos una recomendación de don Gregorio para la guardia, dijo Mon, y queríamos que él no, nos ayudara a entregarla. Y una recomendación como esa, exclamó Andrés con cierto orgullo, que era algo así como una promesa de seguridad para cualquiera que lo quisiera socorrer. Miguelito estaba más que embarazado. ¿Qué hacer? Él conocía bien el caso, y los campesinos se deslumbraban con el ejército, dejaban sus labranzas, renunciaban a su vida, venden cuanto tienen para hacer un viaje como el que hicieron estos, se presentan en la capital con una cuarta de cualquier político, con una carta. Se presentan en la capital con una carta de cualquier político de pueblo, desconocido y sin importancia, creyendo que con eso obtendrán lo que sueñan. Después en la ciudad se hallan con que la cosa no es tan fácil y entonces sufren mil calamidades. Algunos se quedan y se convierten en miserables jornaleros o vulgares rateros. Otros emprenden el camino de retorno, pero se quedan en cualquier sitio por vergüenza. Algunos se quedan y se convierten en miserables jornaleros o en vulgares rateros. Otros emprenden el camino de retorno, pero se quedan en cualquier sitio por vergüenza, por no volver derrotado y entonces pasan a hacer cualquier cosa, menos lo que deben ser. Sabía todo esto y se le hacía difícil tomar resolución. Por fin se decidió a preguntar, ¿y en qué sitio van a dormir? Nosotros, respondieron a coro. Luego dijo Mo, no tenemos. ¿Trajeron suficiente dinero para pagar un dormitorio? ¿Qué va? Murmuró flojamente Andrés. Para no desbordarse, se empeñaba en recordar que su padre y su madre eran del campo, que él mismo había nacido en el lugar donde nació aquella gente, más que al instante se decía. Miguelito titubeó un instante. Los dos campesinos estaban frente a él como esperando una sentencia de vida o muerte. Por fin, como quien tiene
que violentarse para tomar una resolución, dijo, vamos a casa. Después de haberlo dicho, se diría que era presa de la ira. Estaba inconforme consigo mismo. ¿Por qué decirle a aquella gente vamos a casa? No tenía nada que ver con ellos. No podría echárselos encima, ni quería. Tampoco podía disponer de tiempo para atenderlos. Sin embargo, les había dicho, vamos a casa. Pero ¿qué tengo yo que ver con eso? Nadie escoge el lugar de nacimiento. Uno nace en cualquier sitio. Al hombre lo hace la educación. Yo me crié en la ciudad y tengo otras costumbres. No he visto más a esa gente. No he convivido con ellos. No soy como ellos. Aquí me sostengo por mi propia cuenta. Entonces, ¿por qué les he dicho vamos a casa? En mi casa no cabe uno más. Pensaba eso y sentía un loco deseo de golpearlos. ¿Por qué le seguían? Así fue como los campesinos amanecieron en una casa de estudiantes en la capital. Por eso era que a Miguelito en el baño se le hacía tan difícil responder a las preguntas de Andrés. Y para que no le hablaran más de sus planes, le había dicho bruscamente, váyanse, váyanse. Parte 6. Los pales volvieron a eso de las 12. Mon entró algo abatido. Andrés confiaba en su destino. Un estudiante en calzoncillos que inconscientemente se hacía moños con los dedos mientras leía, al sentirlos, levantó la cabeza y le preguntó sonriendo, ¿cómo les fue? Andrés, Andrés se apresuró a responder, fuimos a la fortaleza y no nos dejan entrar, y no nos dejan de entrar. Pero el cabo de servicio nos dijo que echáramos la carta al correo, que el general nos mandaría a buscar, nos mandaría a buscar. El estudiante volvió a leer sin decir palabra. El estudiante volvió a leer sin decir palabra. Se diría que había callado algo que los campesinos no deberían saber. Andrés siguió diciendo, ofrécome, ¿cuánta gente? Ahí había más de 200 hombres parados y toito esperando enganche. Yo lo digo, si no fuera por esa recomendación de don Gregorio. El estudiante no se movió, siguió haciéndose moños. Andrés titubeó un poco, luego salió al patio y fue hacia el cuarto de Miguelito. Mon se quedó donde estaba y en voz baja le dijo al estudiante, ese muchacho ni parece hermano mío. Es el cristiano que habla más pendeja. Usted lo ve así, pero en todo mete la pata. El único que sabe las 4 reglas de los dos soy yo. El de los calzoncillos tuvo que contenerse para no reír. Era tan simple aquella ingenuidad. Otra vez iba a hablar Mon cuando apareció su hermano. No ha venido don Miguelito, comentó. La noche del hallazgo de los campesinos, Miguelito le había dicho a sus compañeros, son una pobre gente de campo, pero no se les puede dejar amanecer en las calles. Aquí la gente es mala. Quiero que ustedes me permitan alojarlos por una noche. Todos accedieron y convinieron en darles la colompina de un estudiante que se hallaba ausente, con su colchoneta, pero sin sábana. Les dieron, además, 2 americanas viejas para que se cubrieran. Allí durmieron apretujados, roncando durante toda la noche. Pero ya hacía 5 días que estaban los campesinos allí y no habían decidido la ansiada llamada. Ya los habitantes de la casa, gente joven y despreocupada, estaban acostumbrados a ello. Les llamaban los estudiantes. En ratos le llamaban los estudiantes en raptos del buen humor, y los mismos vales parecían sentirse allí como en su casa. Habían cobrado confianza, hacían mandados y durante todo el día estaban refiriendo historias absurdas o formando planes ingenuamente. Desde que no, desde que no enganchemos, decía Andrés, vamos a ver si nos mandan para los lados de casa. Allá hay gente a la que yo quisiera presentármele uniformado. Mire que la mojiganga de Merencio, que ahora lo han nombrado dique pedáneo.
Desde que uno es guardia, la cosa cambia, afirmaba Mon. De una vez lo están adulando, prestándole atención. Pero yo me lo conozco. Los demás se divertían oyéndolos. Solo Miguelito se hacía tornado huraño y vivía conteniendo el mal humor. En uno de sus peores momentos fue cuando Andrés se le acercó a decirle: mire, don Miguelito, nosotros queremos que usted nos saque de esto. Ya hace 6 días que estamos esperando y no hace y no ha, y no ha nos recibido con teta. Es que a uno le hace falta una gente que lo lleve. Háganos el favor de entrarnos en la fuerza o de hablar con el general. Nosotros, hasta aquí pudo oírlo. Por fin estalló. No sean tan brutos, les dijo bruscamente. ¿A quién diablo se le ocurre que yo pueda presentarlos? Ustedes no van a conseguir nada. Sépanlo de una vez. Para engancharse se necesita ser familia de un ministro, tener amigos influyentes. Don Gregorio es un pobre campesino que fuera de su casa no vale un centavo. No sueñen con enganche. Los vales oían sin darles crédito a sus oídos. Andrés había abierto los ojos desmesuradamente. Mon estaba pálido. Parecían dos estúpidos. No diga eso, don Miguelito, casi suplicaba Andrés. No diga eso. ¿Cómo lo oyen? Siguió hablando el que fuera hasta ese día su protector. Les dijo que todo era inútil, que ellos eran hombres de campo, que volvieran otra vez a ocupar su lugar. Busquen tierra hasta en el infierno si no la encuentran en otra parte, pero no olviden lo que son. Y además, ¿no han vivido siempre allá en la sección? ¿Ahora quieren ser hacendados? De haberlos dado de haberles dado una paliza, no los hubiera dejado en aquel estado. Estaban desvencijados, no tenían fuerzas. Fue muy rudo el golpe. Miguelito lo miró, Miguelito los miró un instante. Su aspecto pareció impresionarlos. Cayó de súbito y salió hacia el patio. Diablo, ¿qué le estaba pasando? Se hallaba como si se hubiera excedido. No encontraba forma de justificar lo que había hecho, pero ¿no estaba él ya hastiado? Sin embargo, no podía dejar de pensar: ¿qué hace aquí esa gente buena? ¿Qué hace aquí esa buena gente? ¿A qué vienen estos hombres? Dejan su campo, abandonan lo que tienen y se meten en la ciudad a crearles embarazos a los otros y verse ellos así. Su preocupación subía de tono y al fin terminaba recriminándose. Pero había necesidad de que le hablara así. La idea se le volvía un brollo. Se volvió y alcanzó a ver a los dos mozos recostados en las balaustradas como gente a quien se le ha sacado el alma. No se dio cuenta de lo que hizo, pero caminó hacia ellos. Luego, sin poderlo prever, Luego, sin poderlo prever ni remediar, cuando estuvo frente a los vales, sin mirarlo, como queriendo sujetar las frases, dijo: sin embargo, les podríamos poner un telegrama al general. Quizás. Los mozos se enderezaron súbitamente, parecían deslumbrados, lo miraron como si, habiéndole creído muerto, de momento resucitara ante sus ojos. Hombre, don Miguelito, háganos ese favor, decía Andrés. Haga algo, hombre, decía Mon. Miguelito cada vez más se perdía en confusiones. Se llevó la mano al bolsillo. Algo inesperado le sucedió. No tenía dinero ni lo tendría durante muchos días. Su comida y la de aquella gente le estaba siendo acreditada por los compañeros. ¿No tienen 35 centavos? Preguntó. Yo tengo 15, dijo Mon. Y a mí se me acabaron, murmuró Andrés. ¿Qué cosa? Ahora Miguelito pensaba: ¿por qué les habré dicho esto? Mejor hubiera sido dejarlos como estaban. Ahora me he echado encima un nuevo lío. Y cada vez estaba más inconforme consigo mismo. Se vio obligado a decir: bueno, esperen, de hoy a mañana yo conseguiré. Pero seguía preguntándose: ¿qué he hecho? Y volví a pensar: ¿qué hacen aquí estos pobres hombres? Dejaron el campo. ¿A qué vienen? Hasta que al fin, súbitamente concluyó: no haré nada por ellos.
Se fue a la calle, por la noche volvió a la casa, eran las 11. Fue al cuarto donde dormían los campesinos y se encontró con que habían tenido que abandonar la cama porque el dueño había llegado. Mon estaba metido en una caja grande vacía que utilizaban los estudiantes para echar ropa sucia, y estaba encogido como un niño en el vientre de su madre. Entre pajas y trapos, con el saco sucio puesto a guisa de abrigo, Andrés estaba sentado en el mosaico pelado, también con su saco puesto, recostado en la pared, con la boca abierta. Ambos roncaban. Así como estaban, se veían los dos seres más abandonados del mundo. Miguelito pensó, pobre gente, y fue hacia su cuarto. Sin embargo, sentía ira y no cesaba de repetirse. ¿A qué viene? Capítulo 7. Oh, parte 7. Al día siguiente, cuando Miguelito despertó, Andrés y Mon estaban frente a su cama. Nosotros no vamos, decía el último. Ya tenemos aquí tenemos mucho día y no se va a conseguir nada. No tenemos un chele y ya le hemos dado mucha molestia a usted. Estaba triste, hermoso, y decía aquello como un retazo de pobre esperanza. Con cada palabra parecía que se le rompía algo muy íntimo que sangraba. Nosotros le agradecemos los favores que nos ha hecho, decía Andrés. No vamos a dir. Miguelito no quería mirarlos. Estaba acostado de vientre, con la cabeza enterrada en la almohada y la cara más bien vuelta hacia la pared. Así les volvía la espalda. Eso no es nada, eso no es nada, dijo. Yo hubiera querido servirles mejor. Usted hizo lo que pudo. Ahora no vamos, repetía Andrés. El que fuera su protector no se movía, no volvía la cara. Los dejaba decir sus palabras y las sentía caer como gotas de algo amargo. No vamos, decía Mon, como con pena, igual que si estuviera cansado. Le diremos, le diremos adiós, murmuraba Andrés. Miguelito hacía esfuerzos desesperados por mantenerse en aquella posición. Le parecía que los campesinos permanecían más de un día frente a su cama. Sin dar cuenta, preguntó. ¿Llevan algo? Mon dijo. No. Demonios. ¿Qué había hecho? ¿Para qué preguntarles? Ahora se encontraba sobre espinas. Le dolía algo. Sin embargo, como quien pierde el equilibrio y después sin embargo, como quien pierde el equilibrio y después de resbalar, sigue dando tumbos hasta caer sin poder controlarse, volvió a preguntar. ¿Consiguieron algún camión? ¿Qué va? No vamos a pie. Otro absurdo, otro absurdo. Ahora se decía, a pie. Y sigo de necio, sigo preguntando. ¿Acaso me importa esa gente? Sin embargo, algo cruel le roía. No quería pensarlo, pero en su mente se dibujaba una carretera dura, áspera, bajo un sol de fuego, y y un enorme número en llamas llenaba el horizonte. 200, 200 kilómetros tendría que caminar a aquella gente para llegar a su casa, y sin comida, y sin dinero. Podría haberles regalado un par de zapatos, un sombrero, cualquier cosa, para que lo vendieran, pero no fue capaz de moverse ni de mirarlos. Ahí estaba la carretera, larga, desolada, bajo el sol implacable, y el gran número en llamas cubriendo el horizonte. 200. Adiós, Miguelito, adiós, don Miguelito, rezongó Mon con voz quebrada. Adiós, murmuró Andrés. No los oyó, no se enteró de nada, no respondió. Adiós, fue lo último que dijeron. Seguramente la puerta emitió algún sonido. Debieron oírse los pasos de los vales al salir de aquel cuarto y luego al pasar por el que estaba contiguo. Alguien afuera debió despedirlos con un débil adiós. Miguelito seguía con la cara enterrada en la almohada, inmóvil, y veía la carretera larga, interminable, desolada, bajo el sol. Sobre ella iban los dos campesinos, gastándose
y el gran número de cifras en llamas seguía cubriendo el horizonte. 200, 200. Ramón Marrero Aristi.